Los próximos minutos vamos a charlar con Alfonso Hernández. Es uno de los coordinadores de las tertulias literarias, pero a su vez también, pues dentro de los cargos que tiene, forma parte de las fuentes de la edad. Alfonso Hernández, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, cuando digo las fuentes de la edad, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué significa ser las fuentes de la edad? Pues es una asociación cultural sin ánimo de lucro, como no podía ser de otra forma, que concretamente este año celebramos el 15 aniversario, en el cual soy vicepresidente de ella, y entonces es una asociación pues que lo dice muy claramente, ¿no? Que nuestra es las fuentes de la vida, las fuentes de la ilusión, las fuentes del saber, las fuentes de la edad, las fuentes son unas cataratas de conocimiento, de tal, y encuadramos a personas mayores de 50 años. En esas tenemos temas culturales, viajes, excursiones, concursos literarios, y hacemos una revista cada 6 meses, y en el cual, bueno, pues ahora celebramos ese 15 años de nuestra andadura, ¿no? Y aquí tenemos una pequeña muestra, pues desde todas las efemérides que hemos ido teniendo, arrancamos ahí con un montón de actividades, ¿no? Y evidentemente hacemos unos concursos de poesía y de relato corto que todos los años, junto con el Ayuntamiento de Valladolid, se editan. Se entregan los premios en la Feria del Libro de Valladolid cuando se celebra, y editamos un libro también sin ánimo de lucro, siempre con la posibilidad de, es decir, de los voluntarios que quieran comprarlo, para Alzheimer, el cáncer, etcétera, es decir, con ánimo de colaboración, de ayudar a unas entidades determinadas. Aquí se publican los 10 trabajos presentados, lo edita el Ayuntamiento de Valladolid, y estas son el cuento y los poemas de uno de los años concretamente. Tenemos tanto ilustradores que nos lo ilustran la portada, dibujantes, en fin, todo es sin ánimo de lucro, con el fin de dar voz, dar vida, bueno, pues a todo eso que realmente nos incluye en la vida a partir de esos 50 años. Entonces son revistas donde van dedicadas a unos temas sociales. Prácticamente, bueno, pues tenemos el editorial que siempre, pues, la eterna edad de las 15 fuentes, y ahí pues hablamos de todo eso. Estamos de tú a tú, y en esta concretamente tuvimos una entrevista con Joaquín Díaz. Joaquín Díaz, bueno, pues es un icono enorme, bueno, de esa voz, de la memoria que tiene, de todo el patrimonio que tiene, todo eso. Pues es curioso, me llama la atención, Alfonso, que hayas conseguido una entrevista con Joaquín Díaz, porque no es fácil, ¿eh? No es fácil. No es una persona que se prodigue mucho por ir a los medios de comunicación. No, además lo dice él en la entrevista, ¿no? Es un hombre que realmente, bueno, pues está muy centrado en su fundación en Urueña, y está muy centrado en toda su vida, en toda su enología, y realmente no se prodiga demasiado. Es un hombre, bueno, pues todo el mundo le conocemos como gran autor, como gran cantante, se prodiga muy pocas veces en todos los medios, pero la verdad es que, bueno, aquí podrán ver pues las facultades que tiene enormes de cómo apoya, de cómo colabora en todo este tipo de cosas, ¿no? También tenemos la cultura del buen trato a las personas mayores, que eso concretamente pues colaboran desde el Ayuntamiento de Valladolid, ¿no? Tenemos la Declaración de Valladolid, en el cual, bueno, pues contra el abuso y maltrato de las personas mayores y en defensa del buen trato, bueno, pues las fuentes, bueno, se adhieren también a ese trabajo y a ese pliego, ¿no? Tenemos la colaboración, por ejemplo, de Intras, que es una fundación también sin ánimo de lucro, que ha cumplido este año los 25 años, que son las nuevas tendencias en la atención a los mayores, en una labor que están realizando de cara a colaborar, no solamente para iniciativas vinculadas a la atención del hogar, sino que servicios de proximidad que tenemos, como la asistencia domiciliaria, no solamente, es decir, la atención que puedan hacer todo ese personal, sino cómo se controlan las comidas, la medicación, la asistencia, la soledad, un montón de cosas que ellos están implicados de una forma extraordinaria, sí, y en el cual que colaboran extraordinariamente. Estoy notando que hay un movimiento ahora mismo social que está a favor de las personas ya de edad, ¿no? Porque parece que eran un poco esas grandes olvidadas, esas personas que van cumpliendo años y que
parece que poco pueden aportar ya a la sociedad y estaban ahí como en un rincón y de repente, no sé si es a raíz de que estamos conociendo bastantes casos, Alfonso, que hay personas que están falleciendo, ¿no? Es en la más absoluta soledad, son personas mayores que viven ahí en el olvido, ¿no? Y es más, para que sea una pequeña idea, personas que incluso habían fallecido años, ¿no? Y nadie les echaba en falta hasta ahora. Tienes toda la razón. Es decir, el mundo va a una velocidad tremenda, ¿no? Vivimos a la velocidad del golpe de tecla de las redes sociales que vamos, estamos ahora mismo, en este momento, estamos hablando de algo, pero dentro de 10 minutos se nos ha olvidado. Y se nos ha olvidado también de esas personas mayores que han hecho una labor extraordinaria, que hemos heredado todo el patrimonio, la cultura, costumbres y demás, las hemos heredado de ellos y realmente les estamos un poco marginando. Es decir, ese es el patrimonio que tenemos y que tenemos que dejar a nuestros herederos, o sea, no ese solar que parece que estamos, sino que la soledad que tú bien le dices. Bueno, pues hay muchas formas de hacerlo, hay muchas formas de ayudar en voluntariado, en psiquiatría, en psicología. Es decir, ese capital que se está derrumbando desde que se jubila uno hasta que realmente, es decir, desaparece, yo creo que es un capital que tenemos que utilizarlo. Nosotros intentamos desde nuestra revista, bueno, pues con colaboraciones, concretamente tratamos la soledad en las edades del ser humano, ni más ni menos tratado por Blas von Mínguez, que bueno, es presidente de la fundación de la ONG Ajuparera, Altra, Cetras, Aclajeva. Es decir, la soledad, dice, no se reconoce fronteras de edad ni de sexo, clase social, raza o ideología. Y entonces trata la soledad en el bebé, en el niño, en el adolescente, por supuesto, en el adulto, en el anciano, y te da unas claves determinadas de cómo hay que llegar a superar todo esto, ¿no? Con colaboración, con disposición, con técnicas determinadas para que no lleguemos a este estado. Como ves, es una Alfonso, labor social. ¿dónde más soledad? ¿En una zona rural? Por ejemplo, ahora mismo hay que recordar que Alfonso vive en Pozaldez. ¿Dónde más soledad? ¿En Pozaldez o en Valladolid, la gente mayor? En Valladolid. Yo he vivido en una capital grande y donde hay más soledad, evidentemente, es en la ciudad. En la ciudad hay mucha gente, pero hay mucha soledad. Hay mucha soledad porque, es decir, el dinamismo que contrae el asfalto, el dinamismo que trae pues la vida estresada, porque estamos hablando, hoy estamos celebrando el cambio climático y el cambio climático no viene porque sí, es porque, es decir, la sociedad se ha implicado en otros conceptos distintos que eso evoluciona. Entonces, es decir, a esa velocidad, los medios, los transportes, el estrés, todo eso es parte de todo eso. En un pueblo, pues si ves que el vecino no ha salido, te preocupas. Si ves que la cortina no la han puesto, pues es que hay algo. Si ves que la puerta está cerrada, pues pasa alguna cosa. Es decir, si no te avisa el del pan, oye, que no ha venido a por el pan fulanito. Es decir, esto es lo que pasa, que bueno, también es verdad que los pueblos, es decir, nos vamos envejeciendo. A mí me molesta mucho el palabroto ese de la España vaciada. Aquí de vaciada nada. Es decir, los pueblos que estamos los que estamos. Vacíos no están. Habrán algunos caseríos que estén vacíos, pero no en el pueblo. Los pueblos que, aunque haya 40 vecinos, no están vacíos. Y entonces es que esto es una palabrota que me molesta enormemente. ¿Que se está vaciando? Por supuesto. ¿Que no estamos envejeciendo? Por supuesto. ¿Que tenemos necesidad de gente? Por supuesto. ¿Que tenemos gente que hay que hacer cosas? Sí, pero cuando hay la matanza, cuando hay actividades, se nos llenan los pueblos. Algo habrá, digo yo, que cuando realmente la gente acude a los pueblos. Entonces, todo esto es un desarrollo determinado, ¿no? Lo que pasa, Alfonso, que suena tan mal la palabra España vaciada que desde que ha salido esa palabra parece que estamos todos tomando más conciencia. Yo creo que ha surgido su efecto, es decir, España vaciada. Parece que desde entonces estamos todos hablando de ello. Sí, pero fíjate, Javier, a mí me parece muy bien que todos tenemos conciencia, pero es que yo he escuchado muy pocas soluciones. Entonces, con lamento no hacemos nada. Lamentamos menos todavía. Es decir, lo que tenemos que buscar es soluciones a este problema, que es un problema evidentemente, que hay un envejecimiento, que es evidentemente, que tenemos, es decir, pues que los matrimonios pues no tienen hijos. Si no tienen hijos, por las circunstancias, por la vida, por el trabajo, eso recae precisamente en un crecimiento, que nuestros inmigrantes son los que están teniendo hijos, pero es que hay mucha gente que le ve como cosas raras, cuando realmente vienen a trabajar, lo cual quiere decir que es otro medio. Entonces,
hay que buscar soluciones. Una de ellas, son muchas, ¿no? Es decir, ese patrimonio que tenemos en los pueblos es único y lo hemos heredado, cuidémoslo, queramos nuestros pueblos, apoyémonos más, seamos más positivos. Luego después está el tema del campo. Es decir, el ser humano come 3 veces al día como mínimo. Es decir, el día que no se cojan ni verduras, ni carne, ni leche, no sé cómo lo van a pasar los de la ciudad, lo van a pasar mal. Luego entonces tenemos que cuidar el campo, tenemos que cuidar la ganadería, la agricultura. Pero lo podrás también es otro problema importantísimo, que no hay rentabilidad. Si no hay rentabilidad, ¿quién se va a quedar en algo que sí, que ya estamos en una cultura neoliberal donde todo se compra y se vende? Es una realidad, que sea un capitalismo desbordado, un consumismo, estamos de acuerdo. Pero, coño, y perdón, es que la cebada está al mismo precio que hace 40 años. Y el trigo, si no hay una rentabilidad, ¿quién se va a quedar en un pueblo? Estamos hablando de pueblos, nos parece que hablamos de esa España vaciada y vamos a Pozaltet, a Belascálvaro y 3 pueblos, no, y Medina del Campo. Vamos a preguntar a la gente joven que tenga ahora mismo 25 años, que termine una carrera en los estudios, un grado, que es como se denomina ahora, y a ver qué hacen en Medina. Nada, tienen que marcharse de Medina. Por lo tanto, esa España vaciada, ojo, que no piensen que solamente es Belascálvaro o Pozaltet. Efectivamente, y que no están vacíos. Que no están vacíos, que todavía vivimos gente y esa gente todavía está haciendo cosas y esa gente tiene sensaciones emocionales, vivencias, tiene a sus seres queridos allí, tiene muchos recursos que podemos hacer. Lo que pasa es que, bueno, bien, si el palabroto suena para que se tomen medidas, pero es que las medidas se han tenido que tomar. No, estas cosas no surgen de la noche a la mañana, no se van a llenar nuestros pueblos de noche a la mañana, pero sí que se llenan de que realmente, mira, el otro día tuvimos en Pozades concretamente un cocido solidario para ayudar a unas obras de la iglesia y había 140 personas comiendo un cocido. Y venían gente de Valladolid, gente tal, pues vinieron a comer el cocido no sé si pagamos 5 o 7 euros cada uno para ayuda a todo eso. Bueno, pues vino gente de fuera. Quiere decir que hay que buscar motivos determinados para que hay. Y eso es un poco lo que hacemos nosotros con esta revista, buscar motivos, buscar viajes. Hacemos viajes pues ilusionantes, en el cual, bueno, pues hacemos concursos de pintura, hacemos concursos de dibujo, es decir, todo esto, visitamos el Museo de Escultura, estamos visitando lo del Campo Grande, es decir, hemos hecho aquí distintos viajes a Portugal, a Covarrubias, en San Juan de Letrán estuvimos, en el Museo Guggenheim, es decir, buscamos, evidentemente, por un sitio o por el otro, montones de actividades para vincularnos, para que por lo menos nos sintamos no vacíos, sino llenos de ilusión. Convocamos esos premios que llevamos ya pues 15 años con los certámenes, bueno, pues son relatos de relatos cortos y de poesía para mayores de 50 años. Bueno, pues el tema es tema libre, pueden escribir de lo que quieran en castellano, las obras ganadoras podrán ser publicadas en el libro que evidentemente se publica y creo que tiene una buena presentación. Los concursantes podrán hacerlo en ambas modalidades, en uno y en el otro. La modalidad de relatos está entre 4 y 8 folios y los de poesía entre 40 y 70 versos. La entrega de premios, como digo, siempre se realiza cuando se celebra concretamente la Feria del Libro en Valladolid y lo hacemos concretamente en el salón del Ayuntamiento de Valladolid, que tenemos el apoyo de ellos determinado. Y los premios consisten, pues el primer premio es estancia de 5 días, o sea, 4 noches para dos personas en el balneario nuestro de Las Salinas. Bueno, pues pasar una semanita aquí en Medina viendo nuestros monumentos, viendo nuestro patrimonio, nuestra gastronomía y allí y tal. El segundo premio son 3 días con 2 noches y el tercer premio son 2 días y 1 noche. Y estos, los originales y toda la documentación, deben ser remitidas concretamente a la librería Oletum de Valladolid, en el Plaza del Salvador, donde están las fuentes de la edad, y allí entregan los trabajos y esto pues se fallará, pues concretamente, pues creo que el plazo máximo que tenemos es, me parece que es el 31 de enero, donde se celebran ya el último trabajo. Y ese es el trabajo, pues con todas estas efemérides que tenemos, pues desde cuando estuvimos celebrando la edad del hombre. Aquí tenemos
a José Zorrilla, aquí tenemos la Academia de Caballería cuando hicieron los 100 años, quiere decir, el famoso puente de hierro, que esto es algo histórico y esto algo maravilloso. Bueno, porque hay mucha gente que a lo mejor no sabe que estos mismos hierros, en la misma estructura, que es la Torre Eiffel, y está hecho con la misma estructura que la Torre Eiffel y nosotros le tenemos allá, ¿no? También estuvimos celebrando, como no podía ser de otra forma, nuestro Carlos V, y lo vamos teniendo ahí perfectamente, ¿no? ¿Quién no ha visitado concretamente el archivo de Simancas? Que es total. Y aquí seguimos con las fuentes, con un diseño extraordinario, con unas y con otras. Quiero decir que este es un poco el camino, la fuente fuente de sabiduría, fuente de conocimiento, fuente de saber. Las fuentes no tienen edades, las fuentes es todo, y ahí estamos. Requisito imprescindible para poder formar parte de las fuentes de la edad, tener cumplidos 50 años. Los 50 años. Ya con 50 años y un día uno puede formar parte ya de la fuente de la edad. De viajes, de excursiones, de cultura, de patrimonio, es decir, de nuestros relatos, hacemos intimidad de actividades. Entonces lo estábamos haciendo en Valladolid y ahora lo vamos a hacer también por la provincia. Y nunca mejor que en Medina del Campo. Pues, Alfonso, muchísimas gracias por habernos hablado de estas fuentes de la edad y, por supuesto, que según tengamos noticias que contar, aquí lo estaremos difundiendo a todos nuestros oyentes y espectadores. Siempre a vuestra disposición. Muchísimas gracias.